Quan el Gurruchaga diu que tenia 20 milions d'espectadors, hem d'acotar el tema, és que no existien encara, és el que decía Santi, solo había la 1 i la 2. Ha fet menció amb un tema particularment interessant vist des d'aquí de Catalunya, la Moreneta. Aquel dia que tu y Boadella, tú disfrazado de pubilla o medio fallera valenciana, medio pubilla catalana, i Boadella van fer un número, que ara el veureu, que aquí, en alguns sectors, va aixecar ampolles, levantó ampolles. Incluso había pueblos en Cataluña que os declararon... No, persones no grates. Persones no grates. El gag era aquest. Endavant. ¿Qué vos pasa, mercenarios? ¿Que es que nos hemos cubierto lo bastante de oro? ¿Y me estáis buscando la ruina? Y a mí nadie me mete un gol. Ya oléis las pesetas, que los del Madrid ya están en el campo, Pues vamos a encomendarnos a la patrona. Chavales, me estáis poniendo negra. Por vuestra culpa, mi niño me ha salido periquito del España. ¿Lo veis? Por vuestra culpa, holgazanes. Tot el camp. Un camp. Aquesta combinació, la Moreneta parlant com si fos la criada d'Escarlata O'Hara, allà al sud dels Estats Units, el nen de la Moreneta, el nen Jesús, amb la samarreta de l'Espanyol, el Boadella fent de Pujol, amb la carota del Pujol, el Gurruchaga fent de fallera valenciana, pubilla catalana, y Armand... Bueno, a mí me lió aquí Albert Boadella, yo simplemente les invité, había que invitar a uno de los grupos más importantes en este país. No, tú mira, hazte una cosita, ven aquí, te pones, pero ¿cómo? Venga. Y se montó hasta el punto de que se grabó el día anterior, normalmente el programa era en directo, pero esto tenía ya una puesta en escena más complicada, se grabó un lunes y el martes los directivos de televisión me dijeron que no se iba a emitir. Y entonces aquí se creó una situación curiosa y, bueno, yo ante esa situación quise hablar con Pilar Miró directamente porque yo tenía unos pactos con ella, unos pactos que eran, bueno, perfectamente comprensibles y que desde luego este sketch para nada perturbaba esos pactos de no meterme con tal y cual cosa que pacté en su día al comenzar el programa. Y ella desautorizó a su equipo directivo y fue fiel a la palabra y se emitió ese programa. O sea que ella vio el programa con el consentimiento de la directora general. Sí. Y bueno, he de decir que Pilar Miró apostó por una televisión contundente, humorística, satírica, que supiese reírse de nosotros mismos, y esa fue la gran apuesta de Pilar, y también los cojones que tuvo, y que fue una mujer de palabra hasta el final, ¿no? Entonces tengo ese gran recuerdo, y la que se montó fue increíble, ¿no? Como aquí, amb aquest programa, no sé si t'has dado cuenta, claro que t'has dado cuenta tu, però us ho dic també a vosaltres, que conflueixen dos temes tabús i tots de caire religiós. Un és tocar la Moreneta i segon, fer-li el nen Jesús amb la samarreta de l'Espanyol, amb la qual són dos religions, la religió del futbol i la religió pròpiament dita. Són dos religiones. Fútbol entendido como religión, es intocable. Aquí en Cataluña, hace poco, un estimable grupo que hace este programa de sátira que se llama Polonia, supongo que lo has visto, sí. Toni Soler y toda su compañía, intentaron también hacer un Varsovia. Y claro, ahí se les quedaron los dientes de leche, cogiditos del primer programa, porque fueron incapaces de morder al Barça. Entendido como, no al socio, sinó... Aquest és un problema, sempre ho hem dit, la religió s'ha d'anar molt alerta. Escolta'm una cosa, tinc més coses teves. Com és que... A veure, tu vas començar a fer un programa fa poc, tu empezaste hace poco, un programa que se llamaba La Cucaracha Express. La Cucaracha Express, sí. Localia. Era Localia Televisión. Era cuando el imperio Prisa quería extenderse antes de que le dieran 4. Le dieran 4.
O las energías las ha puesto un poquitín más en 4. Las energías, y ahora Localia ha quedado, no es que fuera muy vista en su época, allí tenías un programa de humor que no llegó a funcionar, Sí, ¿por qué? se veía Por falta de audiencia. Por falta, digo, de antenización. De antenización. De antenización, no tenía una muy buena audiencia y sobre todo lo veía mucha gente, incluso de inmigrantes que llegaban. O sea, estaba muy orientado también a un público latinoamericano de otros países. Y, bueno, de hecho, La Cucaracha, la sintonía era el clásico mexicano, en versión de Charlie Parker. Y recuerdo una crítica de un periodista elegante, así que parece inglés, un tal Ferran Monegal, en el periódico de Cataluña, que fue muy estimulante y la vieron todos los directivos, ¿eh? Oye, pues mira, y esto dicen en Barcelona, pues estupendo, ¿y cómo lo ha visto este hombre? No, es que en algunas zonas se ve, mira, ¿qué tal? Y era tu crítica que nos estimuló mucho, todo hay que decirlo. Em va fer molta gràcia, tengo que decir, que lo que aquest home era dintre d'un vagó de tren y el Franco era el limpiabotas, sí. ¿Verdad? Popocho, una vez más, en el sketch que hemos visto, no sé si tendrás por ahí el de Franco, pero haciendo de Gris, pegando a Carrillo, era Popocho también, mi clásico compañero de la Orquesta Mondragón, y que por cierto ahí seguimos, acabamos de venir ahora de México, y ahí hacía de Franco, y también tuvimos las nuestras, de una manera más local, pero también tuvimos algún que otro follón con Franco y con Ansar, que también era otro de nuestros personajes favoritos. Date cuenta que esta Cucaracha era en el momento en que mandaban un poquito los que están ahora en la oposición, mandaban un poquito más. Sí. Entonces era el único canal un poco crítico donde pasaban por ahí todos los que son ahora ministros y parlamentarios. Tú siempre has sido un hombre, de todas maneras, que te ha tratado bien, todo el sector progre, digamos, de Jesús del Gran Poder, El País, El Imperio de Polanco. Eres un hombre que ahí has tenido siempre muy buena acogida. Ahora solo falta que me fichen para 4, pero... Eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando, ¿no? ¿Que no haces buena letra? No sé. Porque si estabas en Localia. O es que, vamos a ver, hagamos un poco de autocrítica. Todo esto que hacías con el pequeño enano que imitaba a Felipe, la peluca a Carrillo, todo ¿qué te queda ahora para sorprender cuando ves la tele que se está haciendo? Sí, la verdad es que viendo el panorama es un poco duro entrar en competencia con semejantes alternativas a veces, ¿no? No voy a señalar, no voy a puntualizar para nada, pero es que yo veo poca televisión precisamente porque creo que ha bajado mucho el nivel, la calidad, ¿no? Hay ahora sí que podemos decir que hay mucha telebasura, pero basura, es decir, regocijándose el morbo en lo más escabroso, lo más primario, lo más aberrante del ser humano, pero desde los noticiarios hasta los programas de supuesta investigación, o sea que en ese panorama es difícil encontrarse un hueco ahí, ¿no? Pero vamos. Oye, ¿tú hacías el viaje con nosotros después del telediario? A las 9:30. A las 9:30. Hoy, como mínimo, estarías relegado a Late Show, ¿o no? Sí, sería así, sí. Así es. ¿Y tú crees que tendrías energía cáustica suficiente como para levantar la audiencia? Bueno, no sé, levantar la audiencia, hay buenos profesionales a esas horas, como Late Show, es difícil, me he hecho una girita por ahí viendo televisiones en Argentina, en México, en otros países, y desgraciadamente es muy parecida a la televisión que se hace aquí, o sea que hay una globalización enferma y se hace una muy mala televisión en prácticamente todo el mundo. Y yo creo que está todo muy dirigido para atontar a la población. En este programa dirigido por los gobiernos, de verdad. Se creen que somos imbéciles. Sí, para tontarlos, para que no haya debates, para que no piensen. En fin, yo creo que. Y sobre todo no hacer humor con los temas fundamentales. Claro, no hacer sátira, que toque los sátira. Cojones, ¿no? Entonces yo creo que es general en todo el mundo. Y entonces es aberrante la televisión. Es un buen momento para ir más al cine, para leer más un libro, o de vez en cuando para ver Telemonegal. No, es bastante repugnante en general. Telemonegal, hay algunas islas. Te agradezco mucho lo de repugnante. No deja de ser un adjetivo que energiza, da energía.